Enséñanos a despojarnos de lo superfluo y de lo que no es necesario. Ayúdanos a ser humildes y sencillos. Queremos llegar a tu encuentro y para eso hay que andar ligero de equipaje, apenas con lo puesto. Queremos ser semilla de tu reino y para ser semilla hay que aprender a ser pequeños, a concentrarse en lo esencial, exponerse al riesgo de no ser importante ni tenido en cuenta. Simplemente entregar nuestra vida y hacer lugar para tu proyecto. Así descubriremos, como María, que cuando uno se brinda por entero, la vida se transforma, porque el Dios de la vida comienza a nacer en nuestro interior, para hacer de la existencia una semilla del reino. Que así sea. Buenas tardes a todo el mundo. Antes de comenzar el acto que hoy, con el permiso de nuestro amigo, pues yo el lunes, por motivo de trabajo, no pude dar comienzo a esta semana de exaltación. Y tenía en mente unas palabras sobre... Me centré mucho en lo que es el rechazo a lo que estamos viviendo últimamente con esta guerra y esta forma tan absurda de intentar solucionar siempre los problemas, que es quitándole la vida a las personas. Y digo que con todo el dolor de mi corazón no pude estar el lunes, pero todo siempre, cuando la cosa está mal, hay algo que lo empeora más. Y tuve la desgracia de vivir un momento, como aquí la gran mayoría de las personas sabéis en lo que trabajo, y me encontré una de las circunstancias que yo creo que son tan duras, porque uno intenta no materializar las cosas, intenta no llevarlo a su terreno personal, pero cuando ve que una persona por una decisión que quién sabe decide quitarle la vida a otra persona sin un motivo, entonces te hace mucho que reflexionar. Y yo pues me puse, hay veces que me gusta comentarlo, aunque soy muy reservado, pero hay veces que me gusta escribir y como aportar algo o descargar algo de lo vivido a través del papel. Entonces hice una letra y me gustaría compartirlas con todos vosotros. Aunque paremos las agujas del reloj, no somos dueños del tiempo. Que un alma goce de estar junto a Dios sin que sea su momento. Todo será muy triste mientras exista la vida. Con proyectos en tu camino, coge una persona y decida cuál va a ser tu signo. Esa familia destrozada, de sus manos arrebatadas, la vida de un ser querido, que Dios perdona el que mata. Pero no hay motivo que valga para desgarrar de un cuerpo su alma por mucho dolor vivido. Hay proyectos que se paran, sonrisas que se tapen, porque usted lo ha decidido. El humano para aprender es lento, y aunque paremos las agujas del reloj, no somos dueños del tiempo. Con esto pues quería transmitirlo y damos paso a nuestra conferencia. Buenas tardes y bienvenidos a la 32ª semana de exaltación cofradía. Benedicto XVI, en su primera encíclica Deus Caritatis, nos manifiesta: la Iglesia no puede quedarse al margen de la lucha por la justicia, pero su tarea no es la política, sino el servicio del amor desinteresado. De esta tarea, de este amor desinteresado y de saber acoger incondicionalmente, la persona que esta tarde nos congrega aquí posee un conocimiento profundo. Nacido en Benaoján, fruto de un matrimonio que lleno de Cristo, de su amor, de la fuerza del Espíritu que enciende la hoguera de la fe y de un maduro compromiso, su vida siempre estuvo vinculada a la parroquia, desde donde comenzó a participar en el seminario menor. Tras finalizar el bachiller, se decanta por una formación donde los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales. Esta diplomatura le fue otorgada por la Universidad de Málaga.
ciudad donde comienza a desarrollar en 2001 su labor como trabajador social de Cáritas en barrios con alto grado de exclusión. Su incansable labor le ha otorgado ser siempre partícipe de Cáritas. En 2004, como acompañante territorial y colaborador en la experiencia vocacional. En 2007, coordinador entre Cáritas parroquiales y entidades religiosas. Llevó a cabo un programa de ayudas a familias con menores en situación de exclusión social. Desde 2009, ostenta el cargo de subdelegado. En 2011, el señor obispo de Málaga, don Jesús Catalá Ibáñez, de nombre director, cargo que volvió a renovar este año. Portador de una cultura de gratuidad, nos acompaña Francisco José Sánchez Heras. Ninguna presentación así me entra esta calor, ¿sabes? Así que voy a tener que quitarme esta chaqueta porque la cosa no... ¿Ahora? Sí. Que digo que con una presentación así le entra uno hasta calor, ¿sabes? Porque tampoco la cosa está tanto. Yo soy paisano serrano de Benamán y mis maestros han sido, por aquí está, gente de Arriache, vaya. Prácticamente mi maestro en el colegio toda la vida fue Vicente, Pablo y tal. Así que agradecido a la invitación, sin duda a la hermandad, a través del sacerdote que me lo comentaron hace un tiempo. Para mí pues también comporta cierta emoción estar aquí, ya digo, por la cercanía, por la vinculación y por las emociones que mi tierra transmite, por mi vinculación a Arriache. Yo celebré mi boda aquí, siendo de Benamán, vine a celebrarla aquí, así que claro las cosas. Y también pues, por la gente que conozco aquí de la Cáritas de Arriache, a la que uno quiere y a la que agradece pues, el trabajo que hace, ¿no? A su vez, para mí también me da un poco de vergüenza tener que hablar a las 8:30 de la tarde con la de cosas que todos tenemos que hacer, y le decía a la hermana, digo, hay más gente que en Málaga cualquier día tú convocas algo, ¿no? Tienes que hacerlo a las 7, a las 7:30 lo más tarde, con lo que también hay que agradecer a vosotros la asistencia y el interés que mostráis. Y también me da un poco de pudor hablar yo a alguien que lleva 32 años, ¿no? 32 semanas de exaltación cofradiera, y eso significa pues un recorrido, una experiencia. Yo creo que poca gente puede decir que lleva 32 semanas organizando un acto, ¿eh? Es decir, que ya cualquier asociación civil, no religiosa, que se detiene un poquito a tener continuidad en cualquier acto, no es capaz de hacerlo 6 años seguidos, pues eso significa que aquí está el Señor y que hay mucha gente con mucha generosidad. Bueno, yo sin más, me gustaría hablar de pie porque yo no soy cantado flamenco, pero los cantadores flamencos son capaces de cantar sentados. Me cuesta un poquillo más de trabajo porque me gusta mucho expresarme con las manos y tal, lo que traigo entre manos y el tema que me habéis pedido, ¿no? Yo he visto el programa y cuando el sacerdote me lo envió, pues la verdad que vi que había una cantidad de gente súper preparada. Carito. Que todo lo conocen por Carito. Que lo hace con Carito, claro. Pues bueno, viendo un poco el programa veía, ¿se ve o no se ve? Sí, ¿verdad? Pues claro que por aquí puede pasar gente ya estos días muy interesante. Imagino que todas las conferencias audiovisuales que habéis vivido pues habrán enriquecido como hermanos de la cofradía, como gente allegada a la parroquia y como cristianos, en definitiva, ¿no? Como cristianos. Y entonces yo ahí pues hoy me toca un tema que bueno, que es el que más o menos puedo hablar, ¿no? Es decir, que tampoco si me hubieran pedido otro, pues me podría haber costado más trabajo prepararlo como tal, pero sí que esto es un tema que a mí me apasiona y que como no, pues prepararlo con mucho cariño, siendo en mi tierra, que esta noche me voy a quedar en mi casa después con mis padres, que hace días también que no me quedo y que también me da mucha alegría. Entonces, yo he preparado algo con mucho cariño que solamente voy a pedir un poquito de atención, porque yo, a ver, a mí en Málaga la agrupación de cofradía me ha invitado ya muchas veces de conferencias, congresos, etcétera, y yo creo que siempre dar espacio en el mundo de la hermandad y cofradía al tema de la caridad, que es reconocer que hay gente con un gran sentido de común dentro de la cofradía y de la hermandad, porque ya la propia misma palabra cofrade viene de confrates, la palabra confrate es decir con el hermano, y al fin y al cabo
la caridad es tenerla con el hermano. Y cuando una cofradía organiza un ciclo de conferencias como este, ya es fácil hablar de la caridad, pues yo se lo decía hoy al delegado episcopal a Gabriel, digo, pues mira, entre todos los temas pues vamos a hablar de la caridad, y yo creo que eso es muy de destacar, y yo creo que todas las cofradías podrían tomar nota de este espacio, ¿no? Mira, yo voy a hablar, no quiero alargarme porque sé que todos tenemos que cenar, que tenemos muchas tareas, pero sí que quiero por lo menos cubrir lo que me habéis pedido, ¿no? El tema de la Iglesia y los pobres como una cuestión nuclear. Yo no me pongo de pie ya por la cámara, porque yo tengo ya ganas de ponerme de pie para hablar, pero sé que me están grabando y que lo normal es que no me mueva mucho. Pero, ¿se oye bien al final? Sí. Sí, ¿no? Y se ve, ¿no? También. Bueno. Pues yo voy a desarrollar en este ratito, que no va a ser muy largo, pues algo que para muchos cristianos es bien conocido, para otros no tanto, y para otros lo conocieron, pero que no viene mal recordado. Es decir, el tema de la Iglesia y los pobres, la importancia que los pobres tienen en la Iglesia y para la gente de la Iglesia, que no es cosa de 2 días. Yo siempre digo que la Iglesia lleva 2000 años y por lo tanto tiene que ser criticada, porque lo que hizo hace 2000 años pues todavía le piden cuenta. Hoy cualquier político está 4 años, puede hacerlo muy bien o muy mal y se va y no pasa nada. Pero la Iglesia, los cristianos siguen. Si lo hubiera hecho uno, lo haya hecho otro, esa es una realidad, ¿no? De la misión de la Iglesia hacia los pobres, que eso es muy importante. La Iglesia tiene algo que decir ante los pobres, y cómo no, de la misión de los pobres en la Iglesia. Así que yo voy a intentar que por lo menos este momento de conferencia que me brindáis, pues nos ayude sobre todo a refrescar cuestiones esenciales de lo que la Iglesia plantea en el tema de la caridad. Yo sé que aquí el 100% de los que estáis, muchas de las cosas que yo voy a decir, lo habéis escuchado de cientos de veces y de 100.000 cienes de formas, como se dice en cámara. Pero yo creo que nunca está mal recordar, nunca está mal recordar. Si vamos a hablar de este tema, así del amor, que es esencial en la vida cristiana, pero que el amor no es el de Telecinco, ¿eh? El amor cristiano es otra historia, muy distinta. Y es importante recordarlo. La dimensión social que tiene la fe no es para la sacristía, la fe es para la calle, la fe es para la vida. La dimensión social de la fe. La fe tiene unas implicaciones en la vivencia de los cristianos allí donde estén. No es nada nuevo. Por lo tanto, yo creo que muchos de aquí esto lo habéis tratado muchísimas veces. ¿Qué dice la Iglesia sobre los pobres? ¿Qué momento social vivimos? Yo creo que esto es un tema muy importante también para todos, porque yo creo que desde el punto de vista de Cáritas somos unos privilegiados y somos un termómetro de la sociedad. Y por último, pues yo quiero hablar un poco sobre todo de la situación que vivimos como Iglesia. Es decir, yo me he traído aquí la exhortación del Papa Francisco, que yo creo que es un momento muy importante lo que estamos viviendo en la Iglesia, si somos capaces los cristianos de escuchar, como decimos la serranía, con las orejas, pero de escuchar, y no de hacernos los sordos. ¿Vale? Pues mira, familia, yo quisiera tratar de recordar varias cosas que la Iglesia, desde sus inicios, y no desde ahora, desde siempre, y no porque estemos en crisis, antes, durante y después, a tiempo y a destiempo, con santos de hace 400 años y con cristianos del siglo XXI, repite hasta la saciedad. Yo sé que lo sabemos de sobra, pero no está mal recordar las palabras de San Juan. El amor tiene una fuente que es Dios. Y esto para los cristianos es nuclear. Esto es fundamental. Yo he dicho antes en plan broma, el amor no tiene la fuente de Salva de Luz, aunque esté bien como un programa de entretenimiento. Se habla de un amor que tiene otra escala de valores totalmente distinta al amor cristiano. Y entonces aquí, sin duda, que tenemos que traer a colación las palabras de San Juan, la definición más precisa que aparece en el Evangelio, que dice: Dios es amor. 3 palabras, un sujeto, un verbo, predicado. ¿Sí? Dios no se define como otra cosa.
Yo estaba hablando de esto hace tiempo en una Cáritas de Málaga, en el Cónsul, y después de 40 minutos de hablar se me levantó un señor y me dice, ¿pero usted no venía a hablar de Cáritas? Digo, sí, de Cáritas. Pero la caridad cristiana es el amor. Entonces, como punto de partida, la cuestión de que las palabras de San Juan es el corazón de la vida cristiana, en muchos aspectos. Dios se define como amor. Punto central de la revelación que Dios nos ha hecho por Jesucristo. Por amor nos ha creado, por amor nos cuida y por mucho amor nos perdona las meteduras de pata que tenemos hasta el cuello todos los días cada uno de nosotros. Y esto, que es algo que hemos escuchado muchas veces, es importante no perderlo de vista y recordarlo con frecuencia. Las palabras de San Juan: Dios es amor, y el punto central de la revelación es que Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros, con nuestras miserias, con nuestro pecado, con nuestros errores, con nuestra indiferencia. Por lo tanto, algo elemental, algo que nos han repetido tantos sacerdotes que han pasado por Arriate, leyendo San Juan: Dios es amor, y el amor tiene una fuente que es Dios. Y toda la historia de la humanidad no es más que la historia a través de la cual Dios nos ha conducido a redescubrir su amor incondicional y gratuito. Una historia que nos ha enseñado a amar. Esto lo digo yo muchas veces porque los católicos no podemos decir que seamos los mejores. O como decimos en Cáritas muchas veces, somos los mejores, nos caracteriza la humildad. Pero sí pensar que la fe católica tiene los mejores medios para la plenitud del ser humano. Y cuando la Iglesia repite hasta la saciedad que ningún ser humano se reconoce a sí mismo si no ama y es amado, pues está recordándonos que todos y cada uno de nosotros probablemente no caigamos en la cuenta de que somos frutos del amor. Todos. De un modo u otro, todos somos frutos. Y muchas veces en misa pues escuchamos las palabras de San Juan y como estamos hartos de escucharlas, hartitos, muchas veces no caemos ni siquiera en la cuenta de esto, ¿no? Dice San Juan: querido, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Punto y seguido, dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Casi nada. ¿Verdad, familia? Voy muy rápido, me voy explicando más o menos. ¿Se entiende? Que yo siempre he sido una admiradora de la pedagogía de Vicente Ramírez, que lo tenía yo de profesor en el colegio, y sabía que hasta que hacía así, y todo el mundo nos volvíamos a ver. Palabras que tienen que resonar en nosotros porque no es un añadido al Evangelio. En el Evangelio hay puntos, es decir, la Biblia, que aquí la tenéis abierta, hay todo importante, sin lugar a dudas, me corrija el señor párroco Carito, pero hay elementos que son nucleares en la construcción de ser cristianos y seguidores de Cristo. Y aquí San Pablo deja muy claro, dice: todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y sigue diciendo: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en el amor. ¿Qué han hecho los santos? Si no esto. ¿Por qué han llegado a ser santos en la Iglesia? Porque han vivido esto. Porque han vivido esto, sin lugar a dudas. Por lo tanto, estas palabras expresan el corazón de la fe cristiana. Dios es amor. Dios no se define de otro modo. La imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino es esta: Dios es amor. Cuando me toca dar muchas charlas por ahí todas las tardes, entre grupos, parroquias, conferencias, colegios, etcétera, etcétera, grupos de catecúmenos, le digo: a ver, aquí dice San Juan que quien no ama no conoce a Dios. Levantad la mano los que no amáis. Y nadie levanta la mano. Todo el mundo ama algo. Uno ama el iPhone, otro ama el portátil, otro ama la tablet. Muy bien, son cosas que, bueno, tienes tu valor expuesto ahí, pero
¿Cuántas manifestaciones contrarias al amor hay y que no se denominan amor? Perdón, que no se denominan odio, porque lo más contrario al amor generalmente pensamos que es el odio, ¿no? Es lo más contrario, no sé. Amor, lo contrario, odio. Y además que del amor al odio hay un paso, yo lo sé perfectamente. Pero no me digan ustedes que el egoísmo no es la manifestación más contraria al amor. ¿Me explico por el fondo? No me digan ustedes que la indiferencia no es lo más contrario al amor también. No es una manifestación contraria al amor. Y nos dice, yo no odio a nadie, pero yo paso tranquilo de mi padre, de mi madre, de mi hermano y del vecino. Primero yo, segundo yo, y si queda algo para mí. Claro, la propuesta cristiana es todo lo contrario. La propuesta cristiana dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Cuanto más sirves, más feliz serás. Claro, nuestra sociedad culturalmente, lo que nos plantea, decía el hermano mayor también, es, anda tú caliente, ríase la gente, primero tú, segundo tú, y si queda algo para ti. Y como yo suelo decir en plan broma, pues nos pusieron un pegote de superglue aquí, nos agacharon la cabeza y dijeron una vez para mirar WhatsApp y otra vez para mirarte el ombligo. Y ya está. Y la propuesta cristiana es otra, familia. Gracias a Dios. La propuesta cristiana es mucho más alegre que eso. Porque con eso al final la vaciedad llegará a decir el refrán de nació, creció y murió y no supo para qué carajo existió. Pero la propuesta cristiana es otra. En el amor encontramos la plenitud, porque el amor es Dios. Sirviendo, aunque la sociedad te diga todo lo contrario, pensando en el otro, compartiendo, siendo generoso, tu vida es más plena, es más plena. Por lo tanto, el corazón de la vida cristiana se manifiesta en esto. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y no caigamos en el pensamiento infantil de pensar yo no odio a nadie, por lo tanto vivo en el amor y vivo en Dios. Caer en la cuenta cuántas manifestaciones contrarias al amor hay que no son el odio. La primera, la del egoísmo, fundamentalmente. Aquí siguen diciendo los textos de la Iglesia, concretamente el Magisterio, que la fe no puede separarse del amor. Yo sí esta tarde me gusta que os llevéis alguna frase, sería recordar que la fe sin caridad no tiene sentido. Por lo menos la fe cristiana. Por lo menos la fe cristiana. Otras religiones podrán decir, tú lo importante es que tú estés en paz contigo mismo y los demás que viva su boda. Pero la fe cristiana dice que hay que estar en paz con uno mismo y con los demás también. Dice, la fe no puede separarse del amor. Se cree en Dios porque se le ama. Y se le ama porque hemos descubierto que somos amados por Él. Segunda clave. Primero, Dios es amor. Y segundo, y Él nos ama primero. Con todo nuestro pecado, con toda nuestra miseria, meteduras de pata. Esto, familia, es el corazón de la vida cristiana. Primeramente, sentirse amado y querido por Dios. Y ahí empieza la exhortación del Papa, tan bonita, la primera frase que dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Porque quien se encuentra con Dios, su vida está plenamente llena. Otra cosa es que encontrarse con Dios tiene un majado, porque después vienen muchas cosas, ¿verdad? Esto no es me lo encontré y ya está. ¿Te imaginas aquella mañana del domingo de resurrección, María Magdalena que ven el sepulcro vacío? Muy contento, no encontraron el sepulcro resucitado, pero no le hemos advertido ahora que nos queda todavía que esperar. Porque hay que decirle a la gente que la vida no acaba en la muerte. Me he encontrado con el Señor y ya he oído que mi escala de valor es otra. ¿Me explico o no me explico, familia? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Vale. Pues, si Dios es amor y Él nos ama primero, ser cristianos es descubrir que Dios nos ama. Muchas veces estamos llenando la vida cristiana de preceptos, de ritos, de normas, y lo primero es sentirse amado por Dios y encontrarse con Dios. En nuestra iglesia hay miles de personas de culto y de rito que todavía no se han encontrado con el Señor. En palabras del Papa dice,
que dicen oraciones, pero que no han orado, que no es lo mismo. Uno puede decir oraciones, pero otra cosa es orar. Orar es la intimidad con el Señor, es reconocer su vida como la lleva uno, y decirle, Señor, en tus manos todo. Es experimentar el amor incondicional de Dios. De Dios para cada uno de los seres humanos y con todos los seres humanos. Yo creo que para pensar en Dios, lo digo muchas veces, no sé si una herejía, que me corrija aquí los doctores de la ley, yo creo que para comprender al Señor hay que pensar muchas veces en las madres. Para entender el amor de Dios por cada uno de nosotros hay que pensar en el amor de las madres. ¿Cómo somos las madres? Pues las que somos capaces de levantarnos por la noche con el biberón, las que estamos pendientes de ver a qué hora has llegado, a qué hora has venido, qué te hace falta, que estás parado, que has encontrado trabajo, que has suspendido, que has aprobado, que te ha dejado la novia. Se ríen, pero me explico cuando digo lo del amor de Dios como el amor de una madre. Sí, es un amor, sobre todo, incondicional, gratuito y misericordioso. El Papa no para de repetir que nuestras parroquias tienen que empezar a hacer la primera pastoral, la de la misericordia, la de acogida, la de menos tribunal y menos juzgar y más acoger. Porque difícilmente nos podemos encontrar con un amor de Dios, con un Dios amoroso, si de entrada está la ley por encima del amor de Dios. Si Dios es amor, Dios lo que dota al ser humano es una dignidad sagrada e infinita. Es su Hijo. Porque es el único ser que Dios ha creado para que siempre sea fin y sujeto, y nunca medio ni instrumento para nada. ¿Cuál es el problema de nuestro mundo? Pues que a las personas las hemos hecho instrumentos de las cosas. A las personas las hemos hecho medios. Las personas se utilizan, se usan, se manipulan para beneficio y no como un fin. La persona tiene valor en sí misma. La crisis que padecemos económicamente es que hemos quitado a las personas del medio y hemos puesto el dinero. Y el dinero, que es un medio para servir a las personas, hemos hecho al revés. Las personas tienen que servir al dinero. Y esto lo recuerda la Iglesia constantemente. La dignidad del ser humano brota de que Dios le crea de un modo particular. Es su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dios es amor y Él lo ama primero. Dice las palabras de San Juan. Yo perdonadme que me repitan el Evangelio, pero es que los cristianos tenemos que familiarizar con nuestra Sagrada Escritura. De los evangelistas tenemos que aprender eso algún día. Y es que en nuestra Sagrada Escritura está la fuente de nuestra vivencia cristiana. Muchas veces vamos a misa y ni prestamos atención a lo que dice el Evangelio, ni a los matices que tiene, y al final es la guía de nuestra vida. Dice San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo único. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Ahí está la palabra del Hijo pródigo. Los que somos padres ya sabemos lo que es la parábola del Hijo pródigo. Pero cuánto coraje nos da los que somos hermanos de que nuestros padres acojan al otro hermano, aunque no sea el brillante de los hermanos. Pero ese es el amor de una madre. A todos los quiere por igual, pero está más pendiente de su manolito que está parado. ¿Cómo no va a estar pendiente de si el que más falta de amor tiene ahora? Eso es muy importante, porque en nuestra sociedad no se entiende mucho que la Iglesia defienda a los más débiles, que la Iglesia defienda a los más explotados, que la Iglesia defienda a los más deprimidos. Y la Iglesia los defiende porque entiende que son ellos quienes más falta de amor tienen, quienes más necesitan una palabra de aliento, una esperanza. La Iglesia piensa como una madre. Tengo 5 hijos, a los 5 los quiero por igual. ¿Qué dedo de la mano no me corto? Que no me duela. Pero ¿cómo no voy a estar pendiente de mi Antonia si tiene el niño malito desde que nace? El resto de hermanos nos da mucho coraje. Yo se lo digo a mi madre, hombre, donde llegue tu chavo, va a llegar el mismo. Yo sé que quiere a todos por igual, pero ¿cómo no va a estar pendiente de cada uno dependiendo de las necesidades que tiene? Por eso es así, entender que el amor de Dios es para cada uno de nosotros.
pero que Dios nos anima a que nuestro amor se dé a quien más falta de amor tiene. Pero una cosa muy importante, si Dios nos ama primero, que nosotros amemos no es una imposición del hermano mayor ni del cura a los hermanos de la cofradía de los cristianos. El amor nuestro a los hermanos tiene que salir y brotar de una experiencia de sentirnos amados por Dios. Ahora el amor ya no es un mandamiento, es la respuesta de sentirnos amados por Dios. Esta es la vida de los cristianos. Dice, bueno, ¿y este por qué hace eso? Porque vive su fe. La Madre Teresa de Calcuta le estaba lavando las llagas al leproso y le vino un periodista británico de estos de la Lady Di y toda esta historia y le dijo: madre, yo no le lavaba esas llagas a un leproso ni por todo el oro del mundo. Y dice ella: ni yo tampoco, hijo, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Sí. El mandamiento del amor no es ya una imposición en la vida cristiana, sino que es Dios que ha salido a nuestro encuentro y nos ha dicho: la vida cristiana es la vida del amor. No un amor cualquiera, no un amor de supermercado, no un amor hecho en nuestra vida, el amor de saber que Dios nos quiere, que Dios nos acoge y que Dios nos anima a vivir en el amor, porque nuestra vida es mucho más plena. El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor está abierto de modo profundo y concreto al amor al prójimo. Muy importante. El amor cristiano no es un amor para nosotros mismos. El amor cristiano es un amor que se tiene que dar a otro. Esa es la diferencia. La religión católica no es una religión para volver al éxtasis y levantarse del suelo. La religión católica tiene la trascendencia de unirse con el Dios, sin duda. Pero como dice Benedicto XVI, una vez subida al encuentro con Dios es bajar y llevar ese amor de Dios a los que te rodean. Todo esto nos lleva a comprender que la principal actitud y característica de los cristianos es precisamente el amor fundado en la fe y plasmado por él. Resumen hasta ahora, el amor es condición necesaria para el encuentro con Jesucristo. Nadie puede decir que es cristiano, que siga a Jesús, que es discípulo de Dios si no vive en el amor. Pero no porque lo diga yo, que me cuesta mucho trabajo vivir esto, yo no sé a vosotros, pero a mí me cuesta un mundo, sino porque la propia fe católica profesa esto. Quien ama conoce a Dios, quien no ama no conoce a Dios. Dios nos ha creado con amor. Nos ha creado para amar y ningún ser humano se reconoce a sí mismo si no ama, si no descubre el amor. Y esto lo tenemos los cristianos en vasijas de barro y muchas veces estamos en otras historias. Y muchas veces en vez de ofrecerle el amor a quien se acerca a conocer al Señor, le estamos ofreciendo normas, preceptos, moral, en vez de primeramente hablar del amor de Dios. Después, que se construya su norma y su moral cristiana, pero tiene que tener un encuentro con Dios. No sé si me he explicado, familia está aquí. ¿Seguimos? ¿Estáis cansados? Pues, como yo estudié también con este de Arriate en el Instituto de Martín Rivera, me ha gustado mucho de ellos, decía: esto es una cojita, decía, esto es una cojita, Fran, que no veas, no sé si sigue diciendo Arriate, ¿no? Una clase de cojita, ¿no? Una clase de cojita. Tenía yo muchos amigos y en el conservatorio también. Ya hace tiempo que no veo aquí. Pues mira, esto es una clase cojita gorda porque el cristianismo es así. Pero esto es una gran alegría. Ya decía la exhortación del Papa, dice: quienes se encuentran con Jesucristo, su vida está plenamente llena de alegría. Está plenamente de alegría. Lo dice todavía más bonito, ¿no? Más adelante. Sigue diciendo: quienes se dejan salvar por Él, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. El encuentro con Jesús y con el Dios de Jesús nos remite al encuentro con los demás. La fe católica no es una fe de yo mimé conmigo, el Señor lo quiero yo mucho, Él me quiere a mí mucho, qué calentito estamos aquí los dos, la copa candela, y no hace falta más nada. No. La fe cristiana es ese encuentro con el Señor, esa calidez con el Señor, y ese amor no guardárselo para vos,
sino decir, no me lo puedo aguantar. Esto es tan grande lo que yo he descubierto, que Dios me ama, que Dios quiere que yo sea feliz, que me enseña el camino, que no me lo puedo guardar a mí, que con el que tengo al lado se lo tengo que transmitir, con el de trabajo, con la vecina, con el del bloque, con el del autobús. Pero no, como muchas veces los cristianos se nos han metido, y es que eso tiene que ser santiforme. No, los cristianos tienen que verlo de otro modo. Tienen que preguntarse a la gente, ¿y este por qué está alegre haciendo esto? ¿Y este por qué dedica una tarde, en vez de estar viendo a Mar el tiempo revuelto, en visitar a Antonio que no tiene nada? Pues porque nuestra vida está plena de sentido del reino. Nos remite particularmente a los demás, pero sobre todo a los pobres, porque son quienes nos faltan amor. El amor cristiano es para todos los que estamos aquí, sin duda. Yo tengo que amar a mi amigo, a mi vecino, a mi mujer, a mi hermano. Pero el amor cristiano dice, machote, el Señor nos coge la intimidad y dice, mira, está muy bien que tú amas que también te ama. Está muy bien que tú compartas con quien también te hace tu regalito. Pero está mejor todavía que tú compartas con quien no tiene nada, con quien no te va a devolver el regalo, con quien más necesita del amor de Dios, con quien más necesita el amor de Dios. Vosotros pensáis la imagen de una madre, a todos por igual, pero cuando cae la noche se acuerda de su Manolito que está en paz, de su Antonio también, pero su Antonio gracias a Dios tiene trabajo y lo quiere igual que a Manolito, pero dice, ahora quién más falta de amor tiene. Y damos un paso a comprender que si Dios es amor, hemos dicho que el amor cristiano pasa necesariamente por el encuentro con los demás y particularmente con quien más lo necesita. Y eso nos lleva a pensar que el Evangelio tiene una dimensión social, por más que los medios, por más que los políticos, por más que los intereses económicos sigan diciendo que la fe cristiana es para la sacristía y para la vida privada. La fe cristiana configura la vida del hombre allí donde esté, siendo enfermero, siendo conductor de autobús, siendo guía turístico, siendo ama de casa. La creencia cristiana no es para la intimidad solamente de cuando vengo a la capilla de mi santo, o cuando voy a misa. La vida cristiana la vive en todas las facetas de su vida. Uno no se quita el chaquet de ser cristiano cuando está en la casa, ya soy cristiano aquí con mis niños, tengo que decirle que tal y que cual, que recen un Padre Nuestro. Pero cuando salga a la calle, a mí que no se me note cristiano. Eso es lo que nos han metido culturalmente en nuestra sociedad. Nos han dicho, la fe es para la vida privada. Y la fe no es para la vida privada. Las creencias del ser humano, las trascendencias, configuran el ser humano en todas las facetas de su vida. En todas las facetas. Y me atrevo a decir que cuando dicen los cristianos lo que tienen es que dedicarse a sus cosas y no opinar sobre las cuestiones sociales, pues lo que hay detrás es un gran interés porque no se renuevan las conciencias humanas de las personas. Porque si al ser humano le quitamos la dimensión trascendente, si al ser humano le quitamos la devoción a su Cristo, si al ser humano le quitamos la dimensión de pensar en un Dios, hacemos con él lo que nos dé la real gana. Hacemos con él lo que queramos. Y cuando las personas tienen una conciencia cristiana, difícilmente pueden creerse todas las milongas que muchas veces nos cuentan en nuestro mundo. Entre tantas que nos cuentan todas las mañanas en los medios y etc. La dimensión social del Evangelio. Ser cristiano tiene una hondura en amplitud, el mensaje cristiano, para vivirlo en la sociedad. Y para vivirlo en la sociedad, sobre todo, de parte de quien más necesite de ayuda. El encuentro con los pobres es inseparable del encuentro con Jesús. La vida pública de Jesús es una vida de un leproso, un minusválido, un paralítico, un ciego, una prostituta. Pongámosle el nombre. Si cogemos el Evangelio de la Biblia y vamos quitando hojas, la cantidad de cosas que nos enseña el Señor es sobre todo de estar allí donde más amor se necesita. Y estas son las palabras del Benedicto XVI que yo decía, dice, la existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios.
Está claro, es decir, no se puede vivir el cristianismo aparte del sagrario. Eso que dice, yo no necesito ni el Señor, ni mi procesión, ni mi Cristo. Yo la fe la vivo internamente. Pues difícilmente, chicos. Porque si tú no tienes encuentro con la trascendencia, tú no vas a cuidar de eso. Pero dice después, una vez que te has encontrado con el Señor, una vez que has subido al monte del encuentro con Dios, hay que volver a bajar trayendo el amor y la fuerza que derivan de este, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. Dicho de otra manera, que si no hemos encontrado con el Señor, nuestra vida no puede ser igual, tiene que ser mejor. Y que si el cristianismo no nos hace mejor persona, es una fe de entretenimiento. Ese no es el cristianismo. El cristianismo nos pide cada día que seamos mejor esposa, mejor marido, mejor compañero de trabajo, mejor cura, mejor trabajador social, mejor chofer de autobús, mejor sacristán, mejor barrendero. Ese es el cristianismo. Preguntarse cada día, Señor, ¿cómo yo puedo servir? Pero es que el Papa Francisco nos ha quedado ameno. Dice, evangelizar es hacer presente el reino de Dios. Pero ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Acordaros este texto porque este texto va a estar en la iglesia durante 30 años dando vueltas. Porque el Papa Francisco está planteando cuestiones muy importantes. Y dice, ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social. Es decir, si los cristianos tienen que implicarse socialmente, bueno, y dice, porque si no se habla de la dimensión social, dice, mejor dicho, si no se está debidamente explicitada que la fe tiene unas implicaciones sociales, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. Casi nada, familia. Casi nada. Es decir, el Papa les recuerda que uno puede vivir el cristianismo muy bien llevado, pero que si socialmente es un canalla, no puede evangelizar. Porque no hay congruencia en lo que creemos, sentimos y hacemos. Si decimos que Dios es Padre, que invita a una vida más plena, y nuestros modos de vida no son parecidos a eso, dice Papa, difícilmente va a evangelizar. ¿Se ha entendido, familia? Más o menos, ¿no? Esto es otra clase cojita del Papa, ¿eh? Casi nada. Por lo tanto, yo voy ya concluyendo el tema de la dimensión social. La implicación social de los cristianos no es una consecuencia, sino que es algo que está dentro de sentir el amor de Dios. La dimensión social del cristiano no se trata de una exigencia para unos iluminados de la parroquia y de la cofradía, sino que pertenece al encuentro de Dios de cada uno de nosotros. El cristianismo no es una ideología, que es el griego cuando decimos que tiene una dimensión social. El cristianismo no es una ideología, es un encuentro que transforma la vida de cada uno de nosotros. El Señor, el Hijo de Dios, el cristianismo es vivir ese encuentro con Dios. Pero no es una ideología. Porque cuando hacemos una ideología del cristianismo se nos olvida que está sagrario. Cuando hacemos una ideología del cristianismo estamos tomando partido solo por unas opciones que nos interesan y no por la opción del Señor. Ese encuentro está lleno de dimensiones. Encontrarse con Cristo es inseparable de encontrarse con una comunidad eclesial. La comunidad eclesial de San Juan de Letrán, de Arriarte. Es encontrarse con el más débil, con el pobre, con uno mismo. Por eso, la implicación social de los cristianos no es un anexo, no es un añadido, no es un complemento, sino que forma parte de la concepción cristiana del hombre. La comprensión social del Evangelio forma parte de la comprensión cristiana de la vida, una unidad. Desde ahí tiene sentido profundizar la fe en Cuaresma, cuando decimos que llega el culto de la cofradía, pues recordar que vienen los cultos para la limosna, para el ayuno, para el culto, pero sobre todo para revivar nuestra fe. Yo creo que el mundo cofrade, cuando llega la Cuaresma y prepara los quinarios, los centenarios, todos los cultos, tiene que animar a los cristianos a cuidar su devoción a sus santos titulares y avivar el fervor de vivir cristianamente.
Avivar el fervor a los santos titulares y avivar el fervor a vivir cristianamente. Porque eso es inseparable. Es decir, vivir el fervor al Cristo es vivir el fervor de vivir cristianamente en nuestro mundo. Voy terminando la dimensión social, esto es lo mismo. Pero sí quería deciros que cuando no se explicita el contenido social del Evangelio, se desfigura la totalidad del Evangelio. El Evangelio tiene unas consecuencias sociales para cada uno de nosotros, para la vida social. No es una fe intimista, como decíamos antes. Pues si esto se ha entendido, esto es lo mismo, recordemos la palabra de San Juan. Quien ama conoce a Dios, quien no ama no conoce a Dios. Y solo amando podemos conocer a Dios. Y esto en primavera, en otoño, en invierno y en verano. Los cristianos tenemos que vivir. Y la Iglesia lo plantea no como algo para los santos solo, sino para el seguimiento de la vida cristiana, para vivir la vida plenamente cristiana, para vivir plenamente cristiana. Yo quería aquí detenerme en un punto que es muy sencillo, no lo vamos a ver con la diapositiva, es decir, pensar que la Iglesia lo que nos recuerda constantemente en el tema social es que los cristianos tenemos que defender la dignidad de las personas, la dignidad de cada ser humano. Esa es la explicación social de los cristianos. Cuando los cristianos se meten en política, cuando los cristianos se meten en el sindicato, cuando los cristianos se meten en el AMPA del colegio, cuando los cristianos se meten en la asociación de vecinos, el hilo que le tiene que guiar es defender la dignidad de las personas con las que estemos trabajando. La dignidad de la persona humana se basa en el hecho de que es creada a imagen y semejanza de Dios. Casi nada. Y que el ser humano tiene una dignidad infinita. Ese es el tema central de la complejidad social. Y es pensar que la dignidad del ser humano es sagrada. Sagrada. Y no me quiero remeter ahora en el tema que está todos los días en los medios. Es sagrada. Pero con una semana como con 90 años. Lo dejo aquí, pero se ha entendido, ¿no? Sagrada. Y cuando eso no está cuidado, el ser humano ha perdido el norte. Porque empezamos que si 14 semanas y terminamos que si no ha salido tontito nos lo quitamos del medio. Yo cuando esto lo hablo en los foros sociales, los foros más progres de todo el tema social, gracias a Dios, y que están ahí, siempre me sacan con el tema, ¿no? Caritas la iglesia, yo digo, ya mucha honra, gracias a Dios. No es ni siquiera una parte de la iglesia, Caritas es la misma iglesia, no es ni siquiera un apartado. Y me sacan este tema, ¿no? Pero es que ustedes, que si tal y cual, que si la ley del aborto, ¿no? Digo, mira, esto es muy sencillo. ¿Tú a qué te dedicas? Dice, yo a toxicómanos. Ah, vale. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo a personas sin hogar. Ajá. ¿Y tú a los inmigrantes? Ajá. ¿Y tú a discapacitados? Ajá. Digo, pues mira, yo creo que ya si se hace una ley así de que la dignidad de la persona importa tres pepinos, ¿por qué no hacemos otra más? Y nos quitamos de medio los drogadictos, los toxicómanos, los tontos, porque tampoco a mí también me molestan. ¿Qué te digo, muchachos? Y entonces ya hay conversación. Muy sencillo, sí. Si a la persona le quitamos que tiene una dignidad sagrada, esto va a dar igual 8,80. 8,80. Y la cuestión no es radicalizarse con discursos absurdos, sino decir, mira, cristianamente la vida la da Dios y para nosotros es sagrada. Pero para los que no querían decir, mire usted, desde el punto de vista más puramente humano, es nortarse completamente. Porque tu madre, ¿por qué no lo hizo contigo? No debo tranquilo, muchacho. ¿Tu madre por qué no lo hizo contigo? No estoy de acuerdo con usted. Creo, vamos, me va a perdonar, pero creo que ahí se hace. Cada uno tiene derecho a opinar lo que le parezca bien. Entonces, de ahí a que usted piense que su madre tiene que haber dicho con él. No he dicho que yo piense con él, que cuando usted está diciendo que se tiene que hacer, digo que también se podría haber pensado. Usted lo ha expresado de esa manera. Entonces, ¿cómo? Usted ha expresado que al que le diga eso, usted le contestará que por qué no lo han hecho con él. Sí, pero... Y no me parece, primero no me parece de recibo esas palabras, y segundo, en esta conferencia menos. Pero bueno, esa es mi opinión.
podemos dialogar. Yo lo que quiero expresar es que en el sentido de cuando se pone tan radical con ese tema, también se le puede decir, bueno, ¿y por qué se tiene que hacer con uno y no se puede hacer con usted? Y que también es lo mismo, es lo que yo le quiero decir. Es lo que yo quería expresar en ese sentido. A lo mejor me he expresado mal, pero lo que quiero decir en el sentido de que cuando se pone tan radical diciendo por qué se tiene que hacer con uno, también se le puede preguntar, bueno, ¿y usted, su madre, por qué no lo hizo con usted? Es lo que yo he querido decir. Es la expresión que he querido coloquialmente, cuando se está en un diálogo diciendo eso, dice, bueno, se tiene que hacer con uno, y yo le puedo preguntar, bueno, ¿y usted por qué no hizo su madre con usted? Esa es la expresión que yo quería decir. Volviendo al tema de que la Iglesia, cuando proclama la dignidad sagrada del ser humano, porque es hijo de Dios, no es otra cosa. Y ahí está el tema de que la Iglesia no se casa nunca en sobre la dignidad del ser humano, con tratados de esclavitudes, explotaciones, manipulaciones, respetando en nombre de muchas cosas, ¿no? Fijar ahora el tema de la guerra, ¿no? Y se hace en nombre de Dios, según ellos, ¿no? También. Y dicen, ¿por qué tengo que matar por Dios? Y se dice con tanta normalidad, ¿no? ¿Por qué tiene el ser humano una dignidad inagotable? Como hemos dicho antes, ¿no? Porque cada ser humano vale igual que todos los seres humanos. Porque la dignidad no es una cosa, no es una magnitud cuantitativa, no se mide la dignidad del ser humano por el número de personas que hay, ni por el número de méritos, sino que se mide igualmente por ser una persona. Por ser una persona. Aquí siempre se habla, pues, que una vida, ahora con el ébola, por ejemplo, venía yo escuchando la radio, pues claro que el religioso del San Juan de Dios, pues nos duele que haya fallecido. Y también pensamos, pues, que la madre del niño de Liberia también le duele que su hijo, pues, fallezca por una enfermedad que no se encuentra. La Iglesia lo que dice es que la dignidad tanto de una persona que ha entregado su vida a los demás, como de una persona que ha nacido en ese país, pues tiene una dignidad inagotable. Voy terminando ya el tema de la dignidad, pasando a lo que comentaba yo antes del contexto social en el que nos encontramos ahora y en el que Cáritas recuerda constantemente, pues, que no es nada nuevo, ¿no? Y era, por una parte, recordar que la dimensión social de la fe, no es un añadido, como hemos dicho, la vida cristiana. Porque, entre otras cosas, la Iglesia evangeliza, los cristianos evangelizamos, la cofradía hace catequesis popular, la cofradía evangeliza también, cuando por una parte anuncia la palabra de Dios. Es decir, si no se conoce la palabra de Dios, difícilmente podemos acercarnos a Jesucristo. Yo creo que ahí los evangelistas incluso no han ganado terreno. Se conocen al dedillo la Biblia y nosotros conocemos lo que es la catequesis y aprendimos la primera comunión muchas veces. Entonces, difícilmente podemos evangelizar, anunciar a Cristo si no conocemos la palabra de Dios, si no se anuncia. Esto lo habéis escuchado muchas veces. El tema, la celebración de la liturgia, es decir, los sacramentos como momentos especiales de encuentro con Cristo. Momentos especiales de encuentro con Cristo. Y por último, como no, el testimonio. Estas tres dimensiones en la vida cristiana, en la vida de la parroquia, en la vida de la cofradía, son algo que tiene que estar naturalizado. Anunciamos a Cristo, lo celebramos y lo testimoniamos. Cuando alguna de estas dimensiones no está presente, no se da un sentido coherente de lo que es la fe cristiana. Porque nos podemos dedicar solo al testimonio, a las obras de caridad, pero poco al cuidado de Dios o a celebrar el misterio de Dios. Y muchas veces podemos estar con los ojos vueltos para arriba, rezándole al Señor, pero olvidándonos del que tenemos al lado. O a su vez, está con el de al lado y olvidándonos del sagrario. Me explico, ¿verdad? Entonces, como que estas tres dimensiones tienen que estar presentes en la vida cristiana. Y ahora, pues, nos encontramos en una situación, pues particularmente la crisis, donde hemos pasado de una crisis financiera a una crisis de la economía real. Sí, lo que en principio parecía que era una crisis de bancos, lo que todamente parecía que era una crisis de los mercados, al final se ha traducido en que María y Antonio, pues, para llegar a comprar fin de mes, le cuesta un mundo. Y esto se está traduciendo en que no estamos viviendo solamente una época de cambios en nuestro mundo. No solamente el iPhone está revolucionando el mundo, la tablet, la televisión smart, sino que hay un cambio de época muy grande. La sociedad que se está pariendo es muy distinta a la que hemos vivido antiguamente. Y en la Iglesia, pues, vivimos un tiempo esperanzado
en muchas cosas con el pontificado del Papa Francisco. Hay cambios significativos en un ambiente eclesial, se habla de una nueva evangelización, de que las personas, nuestra sociedad, más lenta que la de Europa en muchas cosas, pues tiene unos repuntes de búsqueda de la fe, de la trascendencia. Llevamos muchos años viviendo una secularización donde hay una indiferencia a lo religioso, al cristianismo, a vivir la fe, y parece ser que esa vaciedad, de ese alejamiento de Dios, está con otra vuelta. Es decir, que hay gente que también pues, está volviendo a redescubrir la fe católica, y gente en la búsqueda de Jesús. Y es importante el centro y la esencia del Evangelio, que es el mismo, el inmenso amor de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Exhortación del Papa Francisco, volver al Evangelio, la reforma desde la sencillez, el sentido práctico del ministerio, la alegría, la misión, la crisis social y que vivimos. Como clave importante de la exhortación, y con esto voy terminando, pues el tema del individualismo que vivimos en nuestra sociedad hoy en día, una concepción ideológica, no responde a la vida real. La vida real es que somos sociales unos con otros y todos necesitamos del otro, y en nuestra cultura se nos ha metido mucho el tema individual. Desde una relación personal con los padres educados y las relaciones familiares, es decir, todos necesitamos de los otros, somos solidarios porque no podemos separarnos del ser humano. El ser humano es un ser social por naturaleza, y Dios no viene individualmente sino personalmente a cada uno, pero viene también comunitariamente para otros. Y termino con una serie de advertencias que el Papa ha hecho en la exhortación para todos los cristianos sobre lo que él llama el espíritu mundano. El Papa llama espíritu mundano a llamarnos, reconocernos cristianos, pero no viviendo eso en nuestra vida cotidiana con naturalidad, sino que al final él habla del gnosticismo y el neopalagismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo. Mira, lo que viene a decir es que hemos hecho un Dios a nuestra medida. Al final cada uno ha ido amoldando el Dios de Jesucristo a los intereses que cada uno ha ido entendiendo. Es una fe subjetivista, donde solo interesa una determinada experiencia, una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado a la inmanencia de su propia razón y de sus sentimientos. Yo creo en mi Dios lo tengo yo hecho a mi medida, y ya está. Y la Iglesia recuerda de que la fe católica no es hacerse un Dios medida. La fe tiene un mensaje claro de amor y un mensaje de una comprensión cristiana, ¿no? Y la otra es el neopelagianismo, que es, bueno, pues algo referencial: no necesito de Dios, no necesito del otro, una seguridad doctrinal, disciplinaria. En los dos casos ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un antropocentrismo. No es posible imaginar esta forma desvirtuada desde el Evangelio. Clarificación del ser cristiano. Ahí el Papa recuerda que es necesario un encuentro con Jesucristo. Si no hay intimidad con Dios, difícilmente podemos vivir cristianamente. Que no solamente estamos llamados a ser discípulos de Jesús, sino discípulos misioneros. Y misioneros no para tener que irse al extranjero, sino discípulos y con una misión allí donde estemos, de que nuestra vida reduzca el amor de Dios. Que haya una unidad de la conciencia cristiana. No podemos utilizar el cristianismo dependiendo de los intereses que tengamos. Ahora sí, ahora no. Para esta faceta soy cristiano, pero para esta no soy cristiano. Y una espiritualidad apostólica y una piedad popular que favorezca el encuentro con Cristo. Y por último, la exhortación del Papa, que ya digo que es un documento programático que va a tener muchas consecuencias, o debería de tener muchas consecuencias en nuestra Iglesia y en nuestra vivencia cristiana. Igual que el concilio tuvo en su momento, yo creo que estamos volviendo a revitalizarlo. Habla de la dimensión social de la fe y de la evangelización. Cuando habla de la evangelización dice: cuando la Iglesia sirve a los pobres, también está evangelizando. No solamente evangeliza el catequista, no solamente evangeliza el cura con la Eucaristía, no solamente la cofradía con la catequesis popular, sino que el servicio a los pobres, el testimonio cristiano es evangelizador. Las obras son creíbles y las personas creen por los hechos y los testimonios que las personas viven. En
encuentro con Jesucristo, ser discípulo misionero, unidad de la conciencia cristiana, prioridad de los pobres, espiritualidad apostólica y piedad popular. Pues yo traigo hasta esto preparado, pero también quería dar un espacio por si hay diálogo, preguntas, interrogantes. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta. Maripá. ¿Quieres venir aquí, Maripá, que te escuchamos todos? ¿Cuántos alimentos recibes cada año para los pobres necesitados de tu provincia de Málaga? Alimentos. Sí. Maripá, pues allí repartimos un poco alimentos, más bien damos ayuda económica, siempre que se pueda, porque intentamos que la ayuda sea lo más normalizado posible. Entonces hay algunas caritas que sí reparten alimentos, hay algunas que le dan vale para el supermercado, para que la persona pueda ir, pero kilo no sabría decir. Pero mucho porque, mira, estamos hablando de más de 155 caritas parroquiales, más de 30.000 personas atendidas. Y más de 1.500 voluntarios, pues mucha gente. Y la última pregunta que te iba a decir, ¿en qué año se fundó la asociación de Cáritas? Ah, Cáritas. Pues mira, ¿tú sabes cuándo se fundó Cáritas? Es una pregunta muy interesante. Esta se la he dicho yo antes que la diga porque hacía falta explicarla. Maripá, mira, cuando la gente dice, hoy me han hecho una entrevista en Radio Nacional de España, me ha preguntado eso el hombre, dice, ¿desde cuándo está fundado Cáritas? Eso no se puede decir exactamente, porque mira, Cáritas ya existe desde los primeros cristianos. Las primeras comunidades cristianas, cuando dice los Hechos de los Apóstoles, lo tenían todo en común. ¿Os acordáis, verdad? Pues es realmente Cáritas. Los cristianos preocupados por la viuda, el huérfano, el enfermo, empiezan a compartir. Por lo tanto, 2000 años de historia por lo mínimo, por ahí. Ahora bien, en 1956, por ahí, después, en 62, después de la Segunda Guerra Mundial, los cristianos seguían ayudando. Ya estaba Cáritas funcionando. Cáritas no dejó de funcionar. Lo que pasa es que Pablo VI, como Papa, dice que todo lo que hacían los cristianos, cada uno por su cuenta, en las congregaciones, cofradías, hermandades y demás, tendría que hacerse de manera organizada y con un nombre. Y entonces le da el nombre de Cáritas y le encarga repartir la leche en polvo de los americanos para todo el hambre que había por todos lados. Y entonces empezó ya a darse el nombre de Cáritas repartiendo leche en polvo de los americanos. Y ahora ya llega el día de hoy ya con el nombre de Cáritas, con el logo y toda la historia. Pero los primeros cristianos fueron los que crearon Cáritas. La última vez, en cuántos grupos se divide Cáritas. Pues mira, Cáritas puede dividirse, esta pregunta muy interesante, pero esto ya denota, Mira, en 5 grupos, Maripá, un grupo de Cáritas puede dividirse. Un grupo de personas que atiendan a la gente que pide ayuda, otro grupo que prepare la Eucaristía, las campañas, la sensibilización, otro grupo que prepare la formación, otro grupo que haga los proyectos y otro grupo que sea el que se prepare el tema de los diálogos con los servicios sociales, con el colegio, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Allí. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta. Has hablado antes de la dignidad de la persona. Ejercer caridad y dar limosna, yo lo veo como un poco en contra de la dignidad, ¿no?, de la persona, aquel que la recibe, ¿no? ¿Hacéis ustedes algo a la hora de dar para que no falte esa dignidad, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, perfectamente. Te he explicado bien, no sé si... Perfectamente. Bueno, es un punto esencial, es decir, Cáritas, si por algo se lleva caracterizando todos estos años, porque Cáritas decimos una frase, y es que el modo en el que se ayuda ya tiene que traducir nuestro respeto a la dignidad humana. El modo en el que se ayuda. Pues yo te puedo quitar el hambre, pero te lo puedo quitar dando un bocadillo, te lo puedo quitar dando una bolsa de alimentos al terminar la misa de difunto para que todo el mundo vea en arriba que eres pobrecito, o te lo puedo quitar metiéndote en la cartilla 50 euros para que nadie se entere para que puedas comprar. Es decir, en Cáritas lo que planteamos es que
nuestros recursos y nuestro modo de ayudar debe de traducirse en nuestros valores. Es decir, que no todo vale por ayudar. Uno de los grandes problemas que vivimos con el tema de la crisis es ese. Lo que hay es que ayudar. Sí, pero no todo vale. Mire usted, no todo vale. Yo lo siento mucho, pero a todo el mundo le gustaría comprar Mercadona. Y los pobres puede ser que no tengan dinero, pero tontos no son. Tontos no son. Ahora, que si hay una adicción no le vamos a poner 50 euros porque sabemos que se lo va a gastar en bebidas, se lo va a gastar todo, perfecto. Pero conociendo la situación y sabiendo que la persona puede administrarse, que la persona tiene una carencia, pero no es tonta, y que la persona podemos confiar en ella porque estamos haciendo un trabajo educativo, lo que hay es que normalizar la ayuda. Normalizarla es eso, hacerla del modo más discreto, del modo más íntimo, del modo más dignificador y del modo donde la dignidad de la persona lo que se haga es reconstituirse y no decir todavía estoy más agachado porque he tenido aquí que venir a pedir. No sé si me he explicado. Este es el tema estrella, el tema que más domina uno por mi profesión, pero en Cáritas lo que promovemos es un modelo de acción social que respete la dignidad de la persona. Ahora, dicho esto, ¿su nombre cuál era? Antonio. Pero ahora dicho esto, yo también tengo que decir que desde mi experiencia y desde mis cortas luces de análisis, reflexión y estudio que a lo que me dedico en estas cosas de Cáritas, yo creo entender que hay un interés muy claro en seguir estigmatizando la ayuda de la Iglesia como una ayuda limonera, poco dignificadora y muy tranquilizadora de la conciencia y poco de ayuda. Y eso ya pasó a la historia hace mucho tiempo en la Iglesia. El paternalismo ya pasó a la historia. ¿Que haya gente que es paternalista? Sí que la hay, ¿cómo no? Pero no es paternalista la administración cuando te da una ayuda y no te pide a cambio que tú rindas con la ayuda que te da. Entonces, yo diría a esto que hay un gran interés por, primero, desprestigiar la palabra caridad y pensar que lo que se da por justicia no tiene que darse por caridad. Equivocado completamente. Equivocado completamente. Mire usted, ¿cuánta gente hay en nuestros pueblos y en nuestras ciudades que por justicia tiene una pensión no contributiva y está más sola que la una? Y ahí solamente llega de la parroquia que va a visitarle a ver cómo está. Y eso no es la justicia, esa es la caridad. Por lo tanto, yo creo que hay una intencionalidad de desprestigiar la caridad cristiana como algo residual de otra época cristiana, de unos cristianos anticuados, y la caridad cristiana, me atrevo a decir que la justicia es el mínimo de la caridad en algunos casos. Y la caridad cristiana trasciende la justicia en otros. Benedicto XVI lo ha dicho de un modo más sencillo. Ha dicho, mira, aunque estuviésemos en un país donde el gobierno garantizara un estado de bienestar, una salud, una educación pública, todo de calidad, y aquí no faltara ni gloria bendita para nadie, ni gloria, no ha dicho gloria bendita, porque papá no va a decir gloria bendita, pero ni no faltara nada para que todo el mundo estuviera bien, dice, es obligado que exista caridad, porque siempre habrá alguien falto de amor que no se va a paliar con recursos. El cariño, el trato, la calidez nunca va a ser paliada con recursos económicos ni con Estado. Eso solamente se palia con el testimonio de las personas, y el testimonio de las personas humanas que dan amor en la caridad. No sé si me he explicado, es muy raro, pero desviando un poco lo que decía Limosna por el tema de la caridad, yo tanto de un lado como de otro en política, como me siento muy libre en eso, tanto de un extremo del PP, un extremo izquierdo unida, pasando por el PSOE y entre medio Podemos, pues como todos pueden decir que la caridad es para los cristianos y que lo que se da por justicia no necesita la caridad, pues entonces, tanto como han gobernado uno y han gobernado otro y gobernarán, diré, pues a ver si por justicia, a ver si las abuelas que están solas, le pone usted a alguien de compañía también para que pregunte cómo está, ¿verdad? Porque puede tener su cuerpo cocina muy arregladito, su pensión muy digna, pero más sola que la abuela. Y a los que entierra Cáritas, que no va nadie al entierro, pues no sé yo si eso también se va a pelear por la justicia, quiero decir que eso lo hacen los cristianos, entre otras cosas. Entonces yo creo que el valor de la caridad, los cristianos somos los primeros que tenemos que creérnoslo. No caer en la trampa de pensar que la caridad es un término ñoño, un término que no busca la justicia, que he dicho antes, la justicia es el mínimo de la caridad, y un término que trasciende la justicia, y al que el modelo de trabajo de la Iglesia desde hace muchos años ya, el concilio abrió las puertas a esto, viene a repetir que no todo vale por ayudar,
y que hay que ayudar dignificando a las personas. Eso no quita que haya personas en nuestra iglesia y que esto le cueste trabajo dar el paso. Oye, pero desde hace 30 años que repartíamos con una ventanita, bocadillo, a lo que se hace hoy en una acogida de caridad, hay una gran diferencia, Y eso ya lo reconocen servicios sociales de derecha, de izquierda y de centro. Eso lo reconocen los movimientos sociales del 15M, de derecha, de centro, todos. Porque la iglesia, a tiempo y a destiempo, está con las personas pobres, acertando unas veces, equivocando otras veces. Pero lo que no se le puede negar a la iglesia es que en 2000 años de historia, pues las cofradías quitan mucho hambre en Málaga, las hermandades han hecho mucha hermandad y difícilmente, bueno, yo me voy a lanzar. Yo creo que nadie puede demostrar, conocer una institución, una entidad, un organismo que haya hecho más por la humanidad sufriente que la iglesia. Como esto se está grabando, que cuando pasen muchos años, que venga otro y diga si en 2000 años de historia podemos demostrar a alguien que haya estado más de parte del débil, del enfermo, del emigrante, de la viuda, del huérfano, etcétera, etcétera. Y claro, cuando hay mucho interés en todo tipo de esto, pues reducir, el riesgo es reducir que la iglesia solamente hace eso, ¿no? La iglesia hace eso por su fe, pero eso hacen los cristianos porque conocen al Señor, no porque tienen inquietud social solo, que los cristianos que están en primera línea en temas sociales, no es porque les preocupe solo la sociedad, les preocupa la sociedad por su conciencia cristiana, que es muy distinto. Entonces, el riesgo es convertirnos en una ONG, y Caritas no es una ONG, ni una agencia de servicio social. Y eso es lo que generalmente ayuntamientos, gobiernos, estados quieren convertir a la iglesia en una ONG. Y la iglesia no es una ONG. La iglesia es la comunidad de creyentes. Que viviendo el amor de Dios y su fe, no se puede aguantar ese amor de Dios para dárselo a quien más lo necesita. Pero no es una ONG de gente, aunque estemos inscritos en el registro de organizaciones lucrativas y no gubernamentales, porque es la mediación civil que en España hay que tener para funcionar. No hay otro medio. Pero al margen de eso, Caritas es la iglesia, los cristianos, viviendo su fe y compartiendo con quien más débil es. No es una gente preocupada por problemas sociales sin más, la vivencia cristiana. Entonces, cuando se quiera amputar y convertir a Caritas como una asociación sin más, pues no. Y cuando los que estamos en Caritas perdemos el norte de quien está en el sagrario, o quien ponemos en el trono, pues entonces al final lo que adoramos también es la justicia social. Y eso no es lo que yo adoro. Yo adoro el reino de Dios, el reinado de Dios. Y en el reinado de Dios hay justicia, hay misericordia, hay paz. No sé si me he explicado lo que planteaba. Pero en el tema de la caridad de la limosna, la Iglesia ha avanzado muchísimo en eso. Ha avanzado muchísimo. Y los centros sociales donde se atiende a las personas más necesitadas de todo tipo, enfermos, sin hogar, inmigrantes, presos, SIDA, etcétera, etcétera, pues ahí se hace con una profesionalidad exquisita. Y aquí todavía se sigue diciendo que si las monjitas hicieron, pues las monjitas dieron el testimonio que dieron, mire usted, y gracias a Dios que hicieron mucho. Y que desgraciadamente les faltan vocaciones algunas. Entonces, pues bueno, mucha gente no conoce muchas veces lo que la Iglesia ha hecho. Es decir, en nuestra sociedad hay un desconocimiento de lo que la labor de la sociedad que la Iglesia hace. Y claro, cuando se desconoce, pues se dice, no, es que esta gente nada más que hacen esto por interés, que esta gente funciona. Si en España una semana nos pusiéramos en huelga a la Iglesia en la labor social, pues yo no sé lo que sería. Pero vaya, no nos vamos a poner porque nuestro interés no es hacer política en ese sentido. Pero yo pienso que si una semana cerraran todas las 5.000 Caritas que hay en España, pues yo creo que vivirían muchos hogares sin luz. Y mucha gente no podría cocinar. Pero no porque la Caridad se ha puesto en huelga, sino porque hay muchos cristianos que se han vuelto el bolsillo en la colecta a soltar para menos. Que es la gran libertad que tiene Caritas, que los fondos que maneja mayoritariamente son de la comunidad cristiana, de los socios, de los donantes y de la gente que confía su dinero, y que muchos de ellos, más que estamos contabilizando un porcentaje muy alto, son ateos, no practicantes, no católicos, y confían sus bienes también a Caritas. Y esa es por nuestro pecado, con nuestras dificultades, con nuestros errores, somos muy limitados, todo lo que quiera, pero la Iglesia lleva 2000 años dando el callo por lo social, 2000 años. ¿Más cuestiones? Yo te voy a hacer... Bueno, darte las gracias por tu ejemplo y
por tu palabra y aparte me gustaría, como miembro de Cáritas, que explicara lo que es el Fondo Social Diocesano, en el que participa todas las Cáritas. Sí, pues eso es una cosa interesante, ¿no? Para entendernos todos, pues Cáritas tiene la diócesis de Málaga somos 155 Cáritas, ¿no? Y hay que entender que Arriate tiene una problemática, pero que no es la misma que la de Palma Palmilla, y que Nerja tiene otra problemática que no es la misma de Sabinillas, ¿no? Y cada parroquia tiene su realidad. Y entonces, pues lo que tenemos hecho es un fondo social en el que las Cáritas comparten, ponen un dinero proporcionalmente a lo que ellos puedan, y al que piden las Cáritas que más necesitan. Entonces, pues si Arriate tiene una problemática muy grande, pero no tiene fondos suficientes, se beneficia porque hay otras parroquias que tienen más generosidad y comparten. Y en ese fondo social, pues lo que hacemos es que se comparten los fondos entre todas las Cáritas y al final podemos cubrir entre uno y otro los proyectos, las necesidades que van surgiendo, por la solidaridad de otros vecinos, y al final por la solidaridad de otras Cáritas, de otros cristianos que están en otro lado. Ese fondo lleva muchos años funcionando y cada año reparte 200 y pico mil euros en ayudas, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, pues también están otros fondos de gente que también generosamente va dando fondos. Ese fondo es muy interesante, el fondo social de solidaridad entre las Cáritas, pues porque ayuda a que una Cáritas de un pueblo que no tiene dinero suficiente pero tiene una problemática gorda, pues pueda beneficiarse de otra Cáritas que tiene dinero pero no tiene esa problemática. Y eso pues significa que los cristianos compartimos nuestros bienes y que nos preocupa a la persona independientemente de allí donde esté. ¿Alguna pregunta? Yo sí quería añadir que la verdad que llevamos dentro de esta semana cultural, realmente uno lee digamos la octavilla, ¿no? O los carteles que hemos puesto y curiosamente una de las conferencias que fue la agrupación de las cofradías de Ronda, Ayer, antes de ayer, no vinieron, había una expectativa de que ellos venían a hablar pues de sus imágenes, de lo que ellos hacen, y realmente la conferencia fue en sí caridad, hablar de la caridad, lo que potenciaba, hablar de la fe, y al igual que ayer, que vino una representación, el fiscal de la Macarena, pues se esperaba un poco que fuese una conferencia donde vendría a decirnos que la Macarena es lo más grande y realmente fue lo mismo, vino a hablarnos de lo que es la fe, la caridad. Y entonces Carito hizo una intervención donde dijo que las hermandades hay cosas, nos preocupamos más en potenciar lo que es la imagen del Cristo, que no realmente, por ejemplo, como en la ayuda social, no se saca, digamos, no se hace tanto público, se trata un poco de siempre en la intimidad de la hermandad. Entonces yo lo que sí me gustaría, si a ti te parece bien, es que comentase, porque realmente muchas veces hablamos, pues, por ejemplo, yo podría decir nombre de la hermandad, que nosotros no tenemos una cantidad, no contamos siempre con las mismas cantidades, entonces no podemos dividir el dinero, esto va para caridad, funcionamos un poco y sobre todo lo que trabajamos es intentar, igual que hizo Jesús en su momento, es no darle los panes y los peces, sino darle los medios. Y yo podría decir, pues nosotros el año pasado más de un 20% del dinero que gestionamos fue destinado a obras de caridad. Claro, cuando dice un 20% realmente no se aprecia el dinero que se destina. Ahora cuando dice pues más de 6.000 euros, ahí ya sabemos. Entonces yo pediría, si no te importa, que hablases desde Cáritas, desde la parte económica que destina a todo eso, tanto en Málaga y como a nivel mundial. Sí, tres cosas en relación a lo que planteas. Una es que yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo. A mí me toca lidiar más con las de Málaga, como con las de Marbella alguna vez, las de Antequera, las cofradías también me han llamado varias veces para conferencias en Antequera, en Málaga, en Ronda, en Marbella y en Málaga. Y yo lo que he visto en estos años es un avance muy grande en la administración de las propias cofradías con la sensibilidad de la caridad. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Yo tengo informes de antes de mis predecesores, de antiguo y tal,
Y yo creo que cada vez en el mundo de las agrupaciones de hermandad y cofradía hay mayor conciencia de la labor social y de la implicación social que podéis hacer. Una segunda característica es que cada vez hay mayor conciencia en saber que eso se debe de canalizar por el criterio diocesano a través de la parroquia de referencia de la cofradía, a través de la Cáritas parroquial. En Málaga las del centro, que son las mayoritariamente, Dolores de San Juan, Fusionada, Cautivo, Paloma, Rocío, todas esas, Mena incluso, que tiene muchísimo. Mena hizo una jornada hace poco, me invitó también y habían hecho la velada del año, lo habían destinado todo a Cáritas diocesana. El segundo aspecto, primero, se ha crecido mucho, segundo, se ha crecido en conciencia de que se debe de canalizar la aportación que se hace de modo organizado a través de la parroquia donde están los santos titulares y a través de la Cáritas parroquial como órgano que expresa la caridad de la parroquia. Y en tercer lugar también se ha crecido, y el obispo anima mucho a eso, y en la diócesis, en la implicación de los hermanos cofrades como miembros activos de las propias Cáritas parroquiales. En Málaga no tendríamos 2 o 3 Cáritas parroquiales si no fuese por la hermandad. La hermandad es la que ha constituido la Cáritas parroquial, la hermandad la que ha hecho el proceso como una Cáritas parroquial muy común. Entonces, yo la opinión es que se ha crecido en conciencia, se ha crecido en mayor coordinación y canalización a través de las Cáritas parroquiales, y se ha crecido y se está trabajando mucho en la implicación de los hermanos como miembros activos de las Cáritas. El cuarto paso es decir cómo administrativamente eso se puede hacer. Yo creo que es complejo también la parte que se da y todo eso, ¿no? Porque yo creo que también se hace mucha labor social sin que se canalice oficialmente allí. Yo creo que las hermandades ayudan de muchos modos, más de muchos modos. Yo creo que las hermandades han tenido una labor de integración social que nunca se ha reconocido. Y es que los hermanos son hermanos independientemente de la condición social. Y difícilmente en nuestra sociedad uno pertenece a una asociación, a un club no sé cuánto, y es soldado raso, quiero decirte, no que es por de la Junta, sino que es miembro de la hermana. Yo creo que es un modo de integrarse en los pueblos, indudablemente. Y después, yo reconozco una cosa, ellos son unos fieras, pero yo creo que en Andalucía, ahora digo una barbaridad, yo creo que en Andalucía, gracias a la hermandad de cofradía, no estamos tan secularizados como en Castilla. Yo creo que la labor de catequesis pública que llevan hecha las hermandades y cofradías ha arraigado la piedad popular y el fervor, cosa que en otras provincias donde tenían seminarios a reventar, parroquias que no cabía gente y movimientos apostólicos, pues están en una crisis vocacional muy fuerte. Y yo creo que en Andalucía la labor que han hecho las cofradías, yo la veo como una cosa, como cuando viene un torrente y se lleva la tierra y da la raíz al aire. Pues yo creo que las cofradías han hecho muchas veces pues de sostén, ¿no? de la secularización que en nuestra sociedad se ha vivido y se vive, sobre todo en Andalucía, Y lo que sí hace poco leí de Cáritas que salió, porque claro, había muchas quejas, y la típica queja de que si la Iglesia no ayuda, que si para eso que el Papa venda el Vaticano y que le dé de comer. No lo he escuchado nunca, yo sí lo he escuchado. Entonces, lo que sí me gustaría que dijese es el dinero que está destinado a ayuda. Sí, es muy sencillo, es decir, los datos de Cáritas yo los tengo ahí, me los sé de memoria porque me tienen que hacer ruedas de prensa y los medios. Mira, la diócesis de Málaga, nada más que a través de Cáritas, gestiona este año 7 millones de euros. Y 7 millones de euros no gestionan ni siquiera algunos ayuntamientos como el de Málaga en ayuda social, no hay ningún 30%. Claro, 7 millones de euros en todos los programas, pues estamos hablando que las Cáritas parroquiales en ayuda directa han dado 2 millones de euros a Riate, Vélez Málaga, Nerja, Antequera, y eso son ayudas que han salido de los cristianos para pagar el recibo de la luz, del agua, del alquiler, para comida, para medicamentos, para coger el autobús, para la beca, para proyectos hombres, para muchas cosas, ¿no? Y después también estos 7 millones de euros, pues nosotros tenemos un 20%, creo que un 28, 29%, que es convenios con la administración pública. Porque en Cáritas tenemos muy claro que el reparto de los dineros públicos no es el reparto de los políticos, es el reparto de los ciudadanos. Y el reparto que en la carta social va la asociación que defiende lo que sea, que es muy legítimo, y también tiene que ir Cáritas como otra institución que está en lo social y que lo hace desde su talante. Y en todo ese dinero, al margen de lo que muchas agrupaciones, hermandades y cofradías han hecho como propia acción social, ¿no? Pero cada vez más las hermandades y cofradías lo canalizan, la vocalía de caridad de las hermandades y cofradías de la Cáritas parroquial, con un porcentaje anual que le dan a la Cáritas,
Como respuesta a llamadas de emergencia, yo creo que una de las labores más buenas que pueden hacer las cofradías es porque cuando Cáritas tiene una situación necesitaria, pues yo creo que tienen un poder de convocatoria fuera de lo común. Y después las redes sociales, es una cosa que siempre la de cofradías funciona fabulosamente. Y entonces, pues en todos esos 7 millones de euros, que es lo que ha gestionado Cáritas este año, hay un porcentaje muy grande de lo que manejan las Cáritas parroquiales, otro de la administración y proyectos. Me gustaría hacer una pregunta al respecto de esos 7 millones de euros que gestiona más Cáritas a nivel provincial. ¿Qué tanto por ciento proviene de la propia iglesia, digamos, de Roma? ¿De Roma? ¿Viene una subvención directa? No, como organización, la iglesia no funciona que directamente la Roma te da la subvención. Como yo estoy hablando de los 7 millones, son dinero generado solamente en la diócesis de Málaga y Melilla. Únicamente. Ahora sí, hay una aportación de la Conferencia Episcopal Española. Te da un porcentaje, que ha dado 2 millones de euros para repartir. Pero no es directamente de Roma, es cada iglesia particular la que se organiza. Es decir, los 7 millones son fondos de socios, donantes, legados, herencias, administración local de cada municipio, etcétera, etcétera. Pero sí, una cosa importante. Lo que hace Cáritas, estos fondos son aportaciones que la comunidad ha dado exclusivamente para los pobres. Después están otras aportaciones que la colecta de la parroquia tiene que destinar para mantenimiento del edificio, etcétera, etcétera. Es decir, cuando la gente dice, pero yo es que esto lo he dado, sí, pero es que lo que se da para los pobres, para los pobres. Es decir, el respeto a la voluntad del donante, vamos a lo de es sagrado. Es decir, hay que ser explícito, porque no son dinero para otra gestión de otras funciones de la iglesia. ¿Me explico lo que te quiero decir? Es decir, que eso, tanto es así... Hay dos cuentas normalmente de las parroquias, la de Cáritas y la de la parroquia. Para no confundir, en ese sentido. Para pagar la lejía, pero no lo tocamos de Cáritas, porque es solamente para los precisamente para eso, precisamente para eso. Y después hay una cosa también muy importante, es decir, Cáritas, esto sí que es muy, muy importante, porque estamos en el hilo todavía con este tema en España, sobre todo, el tema de la renta. Es decir, otro bull, otro de que si la iglesia recibe mucho del Estado, eso ya terminó, muchachos. Si la iglesia recibe lo que tú pones en la cruz, pero si la quieres poner. Si no la pones, la coge el Estado y reparte como quieras, muy bien. Bueno, pues todavía en España sigue habiendo muchos más contribuyentes que no ponen ninguna cruz, ni en fines sociales, ni en la iglesia. Yo no digo que la ponga la iglesia, ni fines sociales, ni en la iglesia, que le queda al Estado. Primera cosa. Segunda, la iglesia y Cáritas anima que se pongan las dos. Es decir, mi porcentaje para la iglesia y mi porcentaje para fines sociales. Que a ti no te va a restar en la declaración, ni vas a contribuir más, ni te van a devolver menos, sino que la deportes de la declaración. Entonces, todavía en España hay muchísima gente que cree que poniendo la cruz le van a quitar algo. Y la iglesia anima que se pongan las dos. No te quitas. Compartes más, ayuda a tu fe y ayuda a la labor de Cáritas. Porque Cáritas recibe el IRPF. Esos dineros que se pone para otros fines sociales, la crucecita, lo reparte el Estado entre las instituciones sociales de todo el país. Y lo reparte sobre todo en función de la presencia de esas instituciones a nivel territorial. Cuanto más implantación tenga, es decir, que si tú estás en Arriate, pero también tiene una sede en Vigo y tiene otra sede en Tarragona, más te lleva. Pero si está solamente localizado en Badajoz, pues es una institución más pequeña. La gran ventaja de Cáritas es que es la institución más capilar, la que tiene mayor extensión. Cada parroquia tiene una Cáritas. Y cada barrio tiene su Cáritas. Cada pueblo tiene su Cáritas. Y eso pues, hace también mucho que el dinero llegue también de esa forma capilar. Pero vaya, aparte de esto tenemos nuestras deficiencias. Si nos pasamos al capítulo de debilidades, son muchas las que tenemos. Muchas. ¿Alguna pregunta? Yo te quería preguntar, Francisco, es que leí el otro día un reportaje sobre Cáritas. ¿Es verdad que a pesar de la crisis que tenemos de fe, hemos aumentado la colaboración? Sí, señor. Sí. Es una pregunta, hoy me la ha hecho el de Radio Nacional. Dice, ¿esto es verdad? Sí. ¿Es verdad que hay más donantes, más voluntarios y más donaciones? Dicho de otro modo, hay mucha crisis, pero la solidaridad recibe. La gente está más concienciada.
también. Y también hay que decir una cosa, el que es generoso, lo es generoso siempre, pero el que es tacaño, en crisis todavía es más tacaño. Entonces, hay mucha generosidad. Nosotros hemos visto aumentado dos cosas. Una, el número de donantes, el número de personas, instituciones y empresas. Y dos, la cantidad total de donaciones en moneda, en dinero. Las Cáritas parroquiales de Ronda han aumentado. Las Cáritas de la Serranía han notado más personas que colaboran y más dinero en total que se recibe. Claro, que esto no es la panacea, ¿no? Pero viene a decir que la gente es solidaria. El problema es el siguiente. Es una pregunta súper interesante. Y es que eso lo integremos, que una vez que pase la crisis, ya está todo arreglado. Y lo que dice Cáritas es que desgraciadamente después de la crisis va a haber mucha gente que se va a quedar descolgada de la sociedad. Va a haber muchos parados que se han perdido el empleo durante la crisis, que desgraciadamente no se van a enganchar a la cadena del empleo. Por edad, por formación, por capacitación, etcétera, etcétera. Y porque después de la crisis nuestra sociedad podrá salir adelante, pero va a ser más desigual. Va a haber más diferencia entre quienes han salido que quienes no han salido. Nuestra pena es que el discurso de mucha gente, de nuestros cristianos y de nosotros mismos es a ver si esto pasa, a ver si esto pasa, pero a ver si pasa para que seamos mejores, porque a ver si pasa y se queda mucha gente atrás. Pero sí que es verdad que hemos aumentado. Es decir, nosotros hemos visto más crisis, pero también mucha solidaridad. Que todo no lo arregla, ¿no? Pero también significa que la gente es generosa. Y un capítulo importante que veía esta señora de la hermandad sentando antes, es decir, mucha gente que comparte los bienes a Cáritas, que es socia, domiciliada, con cuota periódica, mensual. Y que ni misa, ni Cristo, ni Jesús, ni Iglesia. Pero ellos dicen que lo que puedan aportar a la sociedad lo quieren hacer por una entidad fiable. Así lo dicen. Y lo dan a Cáritas. Entonces también reconocer también que la Iglesia no equivocamos, pero bueno, que hay alguna gente que cree en nosotros. Todavía, ¿no? Y eso también es de reconocer. La pena es que, aunque hemos crecido en donantes y todo eso, todavía hay muchas comunidades que no nos tomamos en serio que compartamos con nuestra Cáritas parroquial. A mí me pasó una cosa curiosa, me mandaron a hacer una ponencia a Cádiz, a la Cáritas de Cádiz, y era para todas las Cáritas de Cádiz completas, de toda la diócesis de Cádiz, que es Cádiz Ceuta, y había muchísima gente, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué hacemos para que nuestra comunidad comparta más con Cáritas? Era la pregunta, ¿no? Una mesa redonda. Y yo digo, bueno, antes de responder, puedo hacer una pregunta, de levantar la mano los que sois socios de Anesban, unos tantos, los que sois socios de Intervida, otros tantos, los que sois socios de Greenpeace, unos tantos. Digo, fantástico, yo también soy socio, pero ¿cuántos sois socios de Cáritas? Traer de la guitarra. Es decir, que nuestras propias comunidades son las primeras que con 1 euro, con 2 euros, lo que sea, tenemos que testimoniar nuestro compartir fraterno. Pero gracias a Dios la providencia sigue inspirando a tantísima gente. Vaya, una cosa, yo a veces en Cáritas uno tiene el privilegio de compartir la vida con gente que sufre mucho, que eso es una gran ventaja, porque a uno se le baja los humos. Yo cuando estoy muy de eso, como Cáritas está muy cerca del materno infantil, cuando yo me pongo muy tonto, que esto hay que salir por pantalón y que este papel tiene que salir de Cáritas, cuando me pongo muy tonto, yo lo que hago es me acerco al materno infantil, paso por la planta de oncología infantil y me invitan por la tontería. Pasa ya uno y dice, va, y estás tú aquí peleando por un papel, le va, muchacho. Y entonces a uno la vida la resitúa. Cuando uno toca la vida de verdad, uno es como un zarandero. Hay una mujer de Cáritas aquí de San Cristóbal, del barrio de San Cristóbal, que me dice, Fran, eso que tú dices es el refrán de que cuando uno ve la realidad le ponen los botones en la chaqueta en su sitio. Digo, pues sí. Entonces me pone muy tonto. Y ve uno las cosas estas, pues también el milagro de la vida de mucha gente que proporcionalmente, dice tú, dan mucho más que otros que tenemos tanto. Porque hay gente que se quita hasta lo que puede muchas veces por compartir. Y hay gente que incluso el mismo día de todos los meses va a dar su parte a los pobres. En Cáritas hay gente que se ve que el día 3 de cada mes entra y le dice, mi colaboración, 5, 10, 15, 20 euros. Y eso al final significa que el Señor toca los corazones de la gente. Y que la gente entiende que hay más felicidad en dar que en recibir. Y que hay que pensar como luego lo de la viuda. Que no es cuestión de dar todo, sino de dar lo que podamos, cada uno desde nuestra medida y compartiendo. Y que eso nos hace plenamente felices. Yo me acuerdo siempre cuando me toca hablar de estos temas, me acuerdo siempre de la frase que mi padre dice. En mi casa siempre se ha escuchado dos frases de este tema.
comiendo. Mi padre lo ha dicho muchas veces y me ha dicho, mira niño, que cuando tú veas detrás del coche de la funeraria un camión de mudanza, me lo dices, que quiero verlo. Que detrás del camión de la funeraria no va ni un camión de mudanza, Francisco, eso me ha dicho mi padre 100 veces. Que no, cuando tú lo veas, que detrás del coche de la funeraria va un camión de mudanza, tú me llamas que yo consento. Y mi madre lo dice de otro modo, dice, en la mortaja no hay bolsillo, ni siquiera bolsillo, ni siquiera bolsillo. Por lo tanto, lo que nos va a hacer más pleno es lo que demos en la vida. Lo que demos en la vida. Y eso, pues mucha gente en Cáritas que dando su donativo, tú lo hablas con ellos y dices, tu madre mía, esta muela de siempre está dando. Con la edad que tiene, lo que comparte, cómo lo vive, y muchas veces en nuestra sociedad somos de otra generación, la verdad. Somos de la generación de que muchas veces creemos más en la diosa Isis que en Dios, ¿no? Entonces estamos pensando, ¿y si después me hace falta? ¿Y si después pasa? ¿Y si? Y nunca caemos en la cuenta de que nuestra vida Dios provee, ¿no? Muchas veces. Y cuando uno está en esa mano de Dios, yo pensaba esta mañana en el religioso de los hermanos San Juan de Dios, digo, un hombre que ha venido a morirse aquí, lleva 30 años de nivel, que ha dicho que su vida se la daba a los enfermos. Eso solamente se puede hacer con mucha fe, mire usted. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, dice, y por todo lo que del mundo, mire usted. Pero tampoco lo cambiaba, porque le dijeron antes de ponerse más malo, te viene, y digo, que voy a dejar yo a estos aquí ahora que están malos, para yo curarme. Entonces, bueno, ese es el misterio de nuestra fe. Y eso no es la gente que da a la iglesia, generalmente. En muchos casos. La gente que da a la iglesia, un jueves aquí a las 10:30 de la noche escuchando esto. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues ya para concluir, pues agradecerte en nombre de la hermandad tus palabras y traernos la otra Cáritas que es la que realmente quizás a veces hay que profundizar más, ¿no? Queremos hacerte entrega de este pergamino para que tengas un recuerdo de la hermandad. Muchas gracias. Y para concluir, agradecer vuestra asistencia y recordar que mañana continúa la Semana de Exaltación y tenemos la visita de don Jesús Luengo Mena. Él es profesor y escritor, diputado del culto de la Hermandad de nuestro Padre Jesús despojado de su vestidura de Sevilla, y el título que trae es el culto como fin primordial de la hermandad. Agradeceros vuestra visita y desearos buenas noches. Muchas gracias.